Luis Arias, un gusto recibirte acá en nuestra casa. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Es en el marco de un encuentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿De qué se trató? Bueno, fundamentalmente de soberanía y derecho, aspectos constitucionales y legales que optan al desarrollo de una política soberana del país. Fundamentalmente en la necesidad de cambiar nuestra constitución, plantear ciertas perplejidades, ciertos interrogantes que muchas veces dejamos olvidados porque no tenemos el ejercicio de hacerlo. ¿Por qué tardamos casi 50 años en dictar una constitución si éramos independientes? Explicar la relación que tuvo el Imperio Británico en ese impedimento y habilitó el dictado de una constitución cuando se garantizó la libre navegación de los ríos y la igualdad de los extranjeros con los nacionales. Se les reconocieron los mismos derechos, ¿no? Extranjeros en esa época eran los europeos nada más. Nuestra constitución habla de fomentar la inmigración europea. Cuando ellos tuvieron las garantías necesarias de que iban a poder negociar libremente y circular nuestros ríos y tener los mismos derechos que un nacional, ahí pudimos dictar la constitución. O sea, cómo nació condicionado nuestra nación, cómo todavía no nos liberamos de esas formas de dominio cultural, legal, colonialidad de la que aún no pudimos salir. Pensar una nueva constitución en base a nuestra propia historia, nuestro propio contexto histórico, político y social. Porque la constitución no es una herramienta, un instrumento legal solamente, es un proyecto político. Ahí es donde se refleja el proyecto político del país. ¿Cómo hacemos para que esa constitución, ese reflejo, no sea un reflejo del neoliberalismo reinante que hoy nos gobierna y que refleje las necesidades de un pueblo, de los trabajadores, sino la perpetuidad de un sistema opresor? No sucede esto porque tenemos una constitución que permite eso. Ni siquiera está protegido el derecho a la vida en la constitución, el derecho al trabajo, pero no el derecho al trabajo como con respecto al empleador, sino al Estado. No lo tenemos en la Constitución. Y pensar que sin trabajo no hay ningún derecho posible que se pueda realizar. Ni el derecho a la alimentación, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la vivienda, porque la gente no tiene dinero para acceder a esos derechos. Entonces, el dinero se obtiene de dos maneras, ¿no es cierto? Una es trabajando. Si no se protege al trabajo, no hay desarrollo humano posible. Por eso, la obligación principal de cualquier gobierno, después de proteger la vida y la libertad de las personas, es proteger y promover el trabajo. Esto no está en la Constitución. Hablamos del lawfare y este ataque judicial a las democracias de Latinoamérica. ¿Cómo lo ves desde tu propia profesión y la importancia de que, la justicia sea justa con jueces que respondan a las necesidades de su pueblo, verdad? Antes, el poder mundial apelaba a distintas estrategias convencionales de dominación a través fundamentalmente del uso de la fuerza, a través de los ejércitos nacionales, de las fuerzas de seguridad. Y hoy hay métodos más sofisticados, ¿no? Menos cruentos, aunque la fuerza sigue siendo el último recurso, como hemos visto. Y esos métodos tienen que ver fundamentalmente con la utilización de los medios de comunicación, de los grandes de ataque a las políticas, a los gobiernos populares de Latinoamérica. Y lógicamente en ese esquema los jueces que no nos sometemos a esos estándares no tenemos posibilidades de subsistir dentro del sistema judicial y hemos sido perseguidos y destituidos. El pasado lunes 22 de junio se cayeron todas y cada una de las mentiras con las que armaron la causa sobre memorándum de entendimiento con la República de Irán. El pasado lunes 22 de junio quedó demostrado cómo el macrismo, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial de la República Argentina armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar opositores políticos. Lawfare al palo, diría yo. ¿Que quién fue? ¿Cómo fue que se descubrieron esas mentiras? Que si fue algún juez de instrucción, fiscal o algún tribunal de alzada del Poder Judicial argentino. No. De ningún modo. Fue Interpol. Sí, ¿te acordás, no? Interpol. Seguro que te acordás de las pelis. Interpol es la Organización Mundial de Policías por el cual los estados persiguen a los criminales por el mundo entero, ordenando y pidiendo su captura. Ya sé, seguro ustedes están diciendo, no es mucho, Cristina. Interpol. Sí, fue Interpol. El 22 de junio, Interpol respondió en un detallado y prolijísimo informe a un juez de Comodoro Pi, cuando no, lo que siempre supieron todos y todas,
que las famosas alertas rojas dictadas en el 2007 por la Asamblea General de Interpol contra los acusados iraníes siempre, absolutamente siempre estuvieron vigentes y permanecieron inalteradas. ¿Por qué? Porque el único que podía pedir su levantamiento era, obviamente, el juez de la causa. Pucha, ¿cómo me hubiera gustado que Héctor pudiera estar viendo todo esto? Estar con nosotros en este momento donde las mentiras de denuncias mediáticas y causas armadas se derrumban como un castillo de naipes. Una pena que Héctor no esté con nosotros y pueda ver esto. Y también una inmensa pena que sea un organismo internacional el que finalmente haya tenido que venir a hacer justicia en mi país, que también es el tuyo. El lawfare con la fake news, tantas palabras en inglés, ¿no? Los presos políticos, tenemos a Debido, tenemos a Milagro Sala, tenemos un listado importante de gente, Amadou Boudou. Explicamos a la gente, no es que se robaron todo, no hay pruebas de eso. Hay una subversión del orden jurídico. ¿Qué significa eso? Que primero tiene que haber alguien que denuncie, tiene que haber una investigación, tiene que haber pruebas, después viene un juicio, por último una condena, esa condena tiene que dar firme y después viene la cárcel. Es al revés, primero te meto preso. Ahora te metemos preso y después empezamos a investigar a ver qué hiciste. Por eso hablo de una subversión del orden jurídico. Esto es parte de un armado donde los poderes institucionales, entre comillas, utilizan para la persecución y el debilitamiento de sus opositores. Los ejércitos de este tiempo, los medios de comunicación y el Poder Judicial, por esto que mencionamos al comienzo, la falta de arraigo popular que tienen estos sectores hacen que puedan ser captados fácilmente por estos intereses. ¿Qué pasa con esta formación de jueces en el exterior? Este moldeado ideológico y esta formación desde Estados Unidos para nuestros países. ¿Cuál es la importancia de una formación en función de nuestras necesidades, de nuestros estados? Bueno, en realidad no existe ninguna necesidad de adquirir conocimientos en otros estados porque el derecho es nacional. Verdaderamente no tiene ningún sentido más que generar estrategias, como te decía, de intervención dentro de los poderes judiciales de los países con gobiernos populares. En la Argentina, esas mismas estrategias las usaban con los ejércitos. El Plan Cóndor precisamente consistió en eso. Fueron personas capacitadas en otros países para desplazar gobiernos en Latinoamérica. Creo que ese es el único sentido que tiene la formación en universidades extranjeras. Procesos legales simulados para lograr socavar la credibilidad de los gobiernos, por ejemplo. Claro. Sí, fundamentalmente lo que se recurre es a generar sentidos, a incidir en la subjetividad, a veces de un modo muy irracional, ¿no? Porque, por ejemplo, a través del miedo. El miedo es una herramienta de dominación, yo digo, es la materia prima de la dominación. El miedo es irracional. Nos sucedió hace muy poco tiempo, decían, van a quedar los violadores y los asesinos en las calles, porque los jueces van a liberar presos y la gente dice, bueno, pero ¿por qué queda libre? Yo tengo que estar encerrado en mi casa y estas personas andan por la calle libres. Es decir, todo un absurdo, ¿no? Pero bueno, lo presentaban de esa manera, cuando en realidad eran prisiones domiciliarias a muy poca gente y además no en delitos graves, pero lo presentó la prensa de esa manera para generar miedo y el miedo es irracional, el miedo no nos permite pensar adecuadamente. Y creo que existen cientistas sociales trabajando permanentemente en el modelaje de la opinión pública, en el modelaje de la subjetividad de los pueblos. Lógicamente que tienen sus limitaciones, ¿no? Porque la gente puede caer en la trampa una vez, dos veces, pero ya a la tercera se da cuenta de que está siendo manipulado. Son estrategias que tienen sus limitaciones, pero existen y en algunos casos han dado resultados a países que han tomado desprevenidamente, como en el caso de Argentina, estas noticias, bueno, surtieron efecto, ¿no? Llevaron a Mauricio Macri al poder. Y, por ejemplo, creo que bueno, se va remozando, se van generando nuevas estrategias, se van adaptando a las distintas circunstancias las metodologías de dominación de los grandes poderes mundiales. Pero en el caso del Poder Judicial estrictamente,
lo que hubo sectores del Poder Judicial que siempre fueron altamente corruptos y extorsivos. Lo que pasa es que esas metodologías que antes estaban orientadas hacia otros fines, las convirtieron en herramientas de persecución política. Y así fue que la justicia federal, fundamentalmente, de Comodoro Pi, de la capital federal, se dedicó a perseguir adversarios políticos, funcionarios, dirigentes, y bueno, también han articulado acciones perfectamente ensambladas con la prensa nacional, ¿no? Con la prensa dominante. Actuaron de conjunto, porque hoy la prensa marca la agenda del poder. Esta judicialización de la política para ayudar a los opositores y que está a favor de la hiperconcentración de la riqueza. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Cómo podemos combatirla? Yo creo que no hay una judicialización de la política. El poder judicial es esencialmente político, es un poder del Estado, pero además incide en las relaciones de poder. Cada vez que un juez decide algo, está incidiendo en alguna relación de poder. Entonces la justicia es esencialmente política. Y en el caso del fuero contencioso administrativo, por ejemplo, su misión, su función principal es controlar a los poderes políticos, controlar la legalidad de los poderes políticos. Lo mismo que el fuero penal cuando se cometen delitos. Pero lógicamente... ¿Qué pasa cuando la presunción de inocencia es dejada de lado? La presunción de inocencia siempre se encuentra cuestionada y atacada desde la prensa. Justamente cuando un medio de comunicación estigmatiza a algún funcionario por alguna cuestión, ya se torna culpable, no importa. Y si el Poder Judicial dice que es inocente, la sociedad, estos sectores influenciables de la sociedad, van a decir el juez es corrupto porque lo dejó en libertad, no van a pensar que el juez está verdaderamente administrando justicia y dejando en libertad a una persona porque es inocente, porque no se pudo probar su culpabilidad en un delito. No, la gente va a pensar que ese juez está incurriendo en un acto de corrupción porque ya de antemano lo condenó la prensa. No existe una presunción de inocencia, sino existe una presunción de culpabilidad cuando la prensa carga contra algún funcionario o algún magistrado. Se ataca la subjetividad, se conquista la subjetividad y sus herramientas para lograrlo son los medios de comunicación y el Poder Judicial. Son dos ámbitos ajenos a la voluntad popular. Los medios de comunicación porque son empresas y tienen la misma lógica que cualquier corporación económica. Y el Poder Judicial no tiene arraigo popular. Los jueces pueden estar toda la vida en sus cargos. Mientras tanto, no interfieren en la actividad de estos poderes, poder político, medios, servicios de inteligencia. Mientras los jueces no confronten contra ellos, pueden estar toda la vida en sus cargos. ¿Hablamos de subjetividad o es algo más aberrante? Porque te niegan la realidad, te dicen la economía crece, la inflación bajó, estás mejor. Ante esa presentación de la realidad, o te tratan de estúpido o estás con alguien que es muy peligroso. Sí, a ver, inciden sobre la subjetividad, pero tampoco tenemos que pensar que la gente responde enteramente a eso. Que come vidrio. Claro. Pero no reacciona. Porque también está desencantada. Creo que los medios hacen lo suyo, pero también hubo errores políticos muy importantes que coartaron el acceso de la gente a la institucionalidad, entre comillas, y a la actividad política del Estado. Entonces, mientras eso ocurra, las personas se retraen, se sienten ajenos a la actividad política. Sin pluralidad de medios no hay democracia, entonces, la importancia de que tampoco allí haya concentración. Bueno, por supuesto, la concentración siempre es mala, ¿no? En todos los ámbitos, y por eso existe la división de poderes. Lo que pasa es que hoy el poder económico es mucho más importante que el poder político. De las 100 entidades más poderosas del mundo, solamente 30 son países, el resto son corporaciones económicas. Y es una lucha desigual, porque mientras que para los estados existe división de poderes, en el ámbito económico existe concentración económica. Y mientras para los estados existe publicidad de los actos de gobierno, para el poder económico existe secreto bancario. O sea, hay condiciones muy desiguales. El gran desafío de este tiempo, ¿cómo se sale de esto? Vos me preguntabas, bueno, ¿cómo hacemos? Si sigue siendo válido el postulado de Montesquieu, quien afirmaba que quien detenta el poder tiende a abusar de él hasta donde encuentra sus límites. Y por eso la necesidad de la división de poderes. Y esto sigue siendo cierto, es válido tanto para el poder político como para el poder económico. Hay que
poner límites al poder económico, hay que hacer transparente todas las operaciones económicas nacionales e internacionales. Se tiene que crear el secreto bancario, no puede existir secreto bancario al servicio de los grandes evasores que ponen su dinero en paraísos fiscales o que cometen ilícitos y se refugian en esos mismos paraísos fiscales para que no los descubran. Eso se tiene que acabar, porque si el republicanismo no es atinente solamente a los estados, sino también y fundamentalmente a los poderes concentrados, al poder económico en este caso. En el antiguo régimen, en las monarquías, el poder estaba en manos del rey. El rey dictaba las leyes, pero no se sometía a ellas. A partir de la Revolución Francesa y el surgimiento de la República, el soberano es el pueblo, el poder reside en el pueblo y lo delega en los gobernantes. Pero en nuestro tiempo, el poder no reside ni en el rey ni en el pueblo. El poder reside en las grandes corporaciones económicas. Entonces, tal vez sea el momento de revitalizar aquellos ideales de la Revolución Francesa y aplicarlos a los poderes económicos y ponerle límites. Por ejemplo, ¿cuánto debe ganar una empresa? ¿Qué es lo razonable? Una empresa que factura miles de millones, ¿cuál es lo razonable? ¿Cuál es una ganancia razonable? Bueno, tenemos que definir, ¿es un 5%, es un 10%? ¿Cuánto es? Y no permitir que ganen más que eso. Entonces, porque tiene que haber límites en las transacciones, en los impuestos, en fin, en toda la actividad económica. Cuando te escuchaba y pensaba en el lawfare y en cómo atacaron a Cristina, a Timerman, Milagros Salas, que aún continúa presa, hoy Zaffaroni volvía a reclamar porque se intervenga el Poder Judicial en Jujuy. ¿Cómo ves estos procesos que parecen fraguados y que interviene el poder político sobre el poder judicial o el poder económico sobre el poder judicial? ¿Cómo se puede detener esto? Porque la gente hoy con el coronavirus tampoco va a salir a la calle y tampoco comprende demasiado qué es lo que pasa. Bueno, yo creo que la gente va comprendiendo a poco, ¿no? Estos procesos amañados empiezan a salir a la luz, empiezan a salir a la luz las presiones ejercidas contra los jueces. Nosotros no podemos admitir que la gente es tonta y que no se da cuenta y que es manipulada por el diario Clarín, La Nación o por los grandes medios. Puede ser engañada, sí, y de hecho lo es, pero una vez, 2 veces. Llega un momento que esas estrategias se agotan y la gente empieza a tomar conciencia. Y por eso hay un gran descreimiento en los medios de comunicación hoy. Mucha gente está dejando de ver televisión. Y esto creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con un crecimiento de la sociedad que se va dando cuenta de las operaciones de prensa, que se va dando cuenta de las operaciones políticas respecto del Poder Judicial, que quedan en evidencia, y en consecuencia esas estrategias se empiezan a agotar. Es como, digamos, el coronavirus, se van generando anticuerpos en la sociedad. Hablamos de la institucionalidad. Yo entiendo la institucionalidad como el acuerdo corporativo. Esta es la institucionalidad, es Stornelli la institucionalidad. Ser preso a la gente sin un procesamiento justo. Trabajar de la mano de los servicios de inteligencia. Yo no tengo duda, por ejemplo, la causa de la fotocopia de los cuadernos surge de ahí. Salvo que un chofer sea trastornado, un tipo que tiene alguna obsesión, que anota todo a dónde va una persona. Es difícil eso. Los choferes no hacen eso. No anotan todo, a dónde van, a qué lugar, con quién se reúne. Esa es la tarea de un servicio de inteligencia. Pues no queman o no pierden el cuaderno, que es la prueba principal, ¿verdad? Eso fue una tarea de los servicios de inteligencia. Yo creo que muchas causas se inician así, con una carpeta en el escritorio de algún fiscal o algún juez. Entonces, este es un gobierno que administra, presiona políticamente a sus opositores, actores sindicales, sociales, políticos, con los servicios de inteligencia a través de los carpetazos. Esa es la institucionalidad. Lo que nos falta es democracia. Abrir las puertas del Estado, que la gente pueda intervenir en todos los procesos políticos verdaderamente, ¿no? Que pueda involucrarse. Criticamos a la gente porque es apolítica, pero no le damos lugar en la vida política. Cuando vemos el lawfare que tenemos y cómo se ha utilizado también para ocultar el fraude económico, ¿pensás en una reforma de la justicia? ¿Es necesaria cambiar la estructura de la justicia? Hay que reformar el sistema económico y hay que ponerle límites al sistema económico desde el punto de vista judicial y político. Aquí hablamos de relaciones de fuerza, hablamos de poder, de política. Lo que pasa es que normalmente cuando hablamos de estas cuestiones de la política, del poder, lo referimos a la actividad del Estado.
a la actividad estrictamente electoral o de los funcionarios, pero el poder económico también es político, todo poder es político. Entonces, creo que lo que hay que hacer es poner límites, poner frenos. Claro, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque existe el miedo latente de que se vuelvan los países poco atractivos para las inversiones, ¿no? Es un gran error, porque las inversiones nunca llegan de todas maneras. Ya lo hemos visto durante el gobierno de Macri, que ha generado todas las condiciones, que ha destruido el salario, que ha generado todas las condiciones para que las inversiones lleguen y nunca llegaron. Todavía estamos esperando la lluvia de inversiones, ¿no? Y la había prometido. Bueno, creo que es un gran error. Me parece que hay que poner límites, que hay que democratizar el poder económico, ayudando a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas de trabajo, a los pequeños emprendimientos o a las empresas nacionales que no pueden competir con el capital extranjero. Hay que tener medidas proteccionistas. Los países más liberales del mundo son los más proteccionistas, ¿no? Pregonan el liberalismo hacia afuera, pero hacia adentro protegen a sus actividades y su comercio. Cuando te han destituido ha sido por el contenido de tus fallos, no porque hayas tenido una mala acción como juez. ¿Cuál es la situación judicial en la cual se encuentra este proceso hoy? Bueno, sí, efectivamente he sido destituido por un tribunal político integrado por legisladores y políticos, no judicial. Y como no tenía ninguna posibilidad de endilgarme alguna falta funcional, porque mi juzgado realmente... no debería decirlo yo, pero era ejemplar. Recibíamos premios todos los años, éramos premiados por el Colegio de Abogados, porque los abogados nos elegían el mejor juzgado de la Ciudad de La Plata. Entonces, estábamos al día, no tenía denuncias de particulares, de abogados. Tuvieron que inventar 21 cargos, porque no tenían nada contundente, entonces generaron muchos, que eran sentencias judiciales, decisiones jurisdiccionales, y los jueces no pueden ser condenados por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales. Es una protección funcional que tenemos para poder decidir con libertad. Y el gobierno anterior avasalló este principio, avasalló la independencia de los jueces. Y en mi caso procedió a la destitución. El verdadero motivo de eso fue, creo yo, mis fallos vinculados a la suspensión y anulación los aumentos tarifarios, donde no solamente afecté los intereses del poder político, sino fundamentalmente de las energéticas, que perdían cientos de millones con cada decisión que yo emitía. Y bueno, actualmente hay un recurso extraordinario ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires y un fallo que anuló la decisión del jurado de denegar la revisión judicial. Así que la destitución está suspendida judicialmente, y la Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene que rever y expedirse si fue ajustada de derecho o no esa destitución. ¿Cuánto tiempo puede llevar esa decisión que se tome? No hay tiempos, la Corte se toma su tiempo, no hay un plazo establecido. La Corte toma sus tiempos y a veces se cuentan en años o en décadas. Muchas gracias por el tiempo que me has brindado y bueno, sé que estás muy cansado, así que demasiado a esta hora arrancaste 6:30 de la mañana y te reclamaron todos los medios en función de esta información, así que muchas gracias por charlar con nosotros y por desasnarnos. Muchas gracias. No, por favor. Nos vemos.